¿Cuántos se recuerdan lo que hemos estado predicando las últimas semanas? ¿Sí? ¿De qué? ¿Tú lo dijiste? ¿De qué hemos estado hablando? Evangelismo. ¿Qué es el evangelio? Sí, pero ¿cuál es el mensaje central del evangelio? Que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nosotros los pecadores, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecado. Es el evangelio, es el evangelio. Ese es el evangelio, amados hermanos. Es sencillo. Es muy sencillo. Ahora, nosotros como iglesia del Señor, ¿cuántos son iglesia del Señor? Pues como iglesia del Señor tenemos que participar del evangelismo o la evangelización. ¿Qué es el evangelismo? Compartir con otros las buenas nuevas, lo que hemos hablado que es el evangelio. Y hemos estado hablando, la semana pasada hablamos de 3 de las 7 razones por qué la iglesia del Señor tiene que envolverse en el evangelismo o en la evangelización. La iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia somos cada uno de aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Hablamos la semana pasada 3 razones de las 7 y la primera es por la naturaleza de Dios. Dios es amor. Dios no quiere que ninguno se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese amor de Dios lo llevó a dar lo más preciado de Él, a sí mismo. Él mismo hacerse carne en la persona de Jesús y venir a pagar el precio de nuestra culpa en la cruz. Y Dios, de la misma manera que Él mostró su amor para con nosotros, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros también debemos de compartir ese amor con otros. Segundo, hablamos de la misión de Israel. Dios escogió un pueblo para que ese pueblo fuese separado para Él, para que este pueblo llevara a las demás naciones a conocer el nombre del Dios verdadero. Por Israel, sabemos lo que pasó. Cristo vino, entonces nosotros como iglesia, como cuerpo del Señor, también tenemos una responsabilidad, un mandato que el mismo Jesús nos dejó y está plasmado en su Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Toda potestad me es dada, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas que os he enseñado. Y aquí que estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Ninguno de los que hemos sido transformados por el poder de Dios, hemos sido salvos por la sangre de Cristo, podemos eludir esa responsabilidad, ese mandato, esa obligación. El evangelizar no es para una persona que tiene ese llamado, ese ministerio evangelista, o del pastor, o del misionero. Cada uno de nosotros tenemos ese llamado de parte del Señor, de ir y compartir con otro. Ahora bien, vamos a continuar con las otras 4 razones por las cuales nosotros tenemos que envolvernos en el evangelismo. Te doy gracias, mi Dios, en esta tarde por permitir una vez más compartir tu palabra, Señor, la cual es bendita por los siglos de los siglos.
Te ruego, Dios del cielo, que el mensaje de esta tarde conmueva los cimientos de nuestras almas, nuestro corazón, y que podamos, Señor, tomar en serio la responsabilidad que tenemos dada por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la cuarta razón por la cual nosotros tenemos que participar en el evangelismo es por la perdición del hombre. El hombre, amados hermanos, cuando hablamos de hombres nos referimos al género humano, estamos hablando de la raza humana, tanto varón como hembra. El ser humano sin Dios está totalmente perdido. ¿Cuántos creen eso? El hombre sin Dios está totalmente perdido. No hay manera que el ser humano pueda salvarse por sí mismo. No puede salvarse por sí mismo. No hay manera que el hombre pueda alcanzar por sí mismo, por sus méritos, por sus esfuerzos, por sus obras, alcanzar reconciliación con Dios. El hombre sin Dios, amado hermano, no es redimible. El único que puede redimir al hombre es Cristo. Nosotros no podemos por nosotros mismos ser salvos. Nosotros no podemos por nuestras obras, porque damos alimento a los hambrientos, ponemos vestimenta a los desnudos, ayudamos al necesitado. Claro, todas esas cosas son buenas, pero eso no nos trae salvación. La salvación solo viene a través de la fe en Jesucristo, no por nuestra fuerza. En Génesis capítulo 3, ¿verdad? Cuando la primera pareja decidió desafiar a Dios y desobedecerle, entonces el ser humano se convirtió en ¿qué? En un ser caído. Entró que la muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Se rompió la comunión con Dios. El hombre y cada persona que nace pecador. El ser humano, amados hermanos, ha alcanzado una total depravación. Una total depravación. Cuando nosotros nos referimos a esa expresión total depravación, ¿qué estamos diciendo? Bueno, esto significa que los pecadores no tienen la capacidad de hacer el bien espiritual u obra para su propia salvación del pecado. Vamos a dar un diagnóstico del hombre sin Dios. ¿Están listos para leer Biblia en esta tarde? Porque a eso vinimos, ¿verdad? A escuchar, a leer, a estudiar la palabra de Dios. Entonces vamos a ver algunos versículos que nos dan un diagnóstico de la raza humana caída, del hombre sin Dios. Primero vemos que el hombre sin Dios dice que su designio, ¿a qué? El designio de los pensamientos del hombre es continuo al mal, hacer lo malo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice lo siguiente. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Una pregunta. Todos los que estamos aquí, creo que la mayoría, somos padres, ¿verdad? Hemos tenido hijos, uno tiene nietos. Cuando usted ve en un niño, ¿verdad?, que hace algo indebido y él se esconde, ¿quién le enseñó a ese niño que se escondiera? ¿Por qué se esconde? Porque que está en nosotros. El mal está en nosotros. Pero también hay una conciencia que nos da a entender que hemos hecho algo malo. A un niño no se le enseña y él va y se esconde cuando rompe un adorno o algo. Porque ya eso está en nosotros, ¿verdad? Su justicia, la justicia del hombre sin Dios, es como trapo de inmundicia.
como trapo de inmundicia. ¿Quién sabe cuando Isaías habla ese término? ¿Sabe lo que significa eso? Trapo de inmundicia. Todos lo saben. Si no lo saben, se lo digo. ¿Quién quiere saberlo? Levante su mano si quiere saberlo. Mujeres, hoy día ustedes cuando tienen ese día, ¿verdad?, mensual, tienen la comodidad de que existen la toalla sanitaria, todas esas cosas, y muy cómodo, ¿no? En aquel tiempo no existía nada de eso. Las mujeres se amarraban un trapo para absorber la sangre. Y de aquellos que han estado cerca de un hospital saben lo apestoso que es cuando la sangre se seca. Entonces así es, oiga eso, así es la justicia nuestra delante de Dios, para Dios como un trapo de inmundicia. Apesta porque en nosotros no hay nada bueno. No hay nada, y eso no lo digo yo. Eso lo está diciendo la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Lo leímos, por eso le dije, abran su Biblia para que vean que yo no estoy inventando nada. Ahora sí, el que se enoja con esto, que no se enoje conmigo, enójese con Dios. A ver si puede ganar. Entonces, así es. Su justicia es como trapo de inmundicia. Isaías 64:6, para que vea que lo dice la Biblia. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ese es el hombre sin Dios. Así mira Dios al hombre caído. Yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. ¿Usted ha escuchado esa expresión alguna vez? De personas que dicen, yo soy bueno. Yo creo que yo voy para el cielo porque yo soy bueno. Yo no mato, yo no robo, yo hago el bien. ¿Quién se considera bueno? Escuche lo que dice Romanos capítulo 3. Vaya conmigo, vamos a leer Romanos capítulo 3. Para que usted mismo lo lea y sea usted que lo mire también. Romanos capítulo 3, de versículo 9 en adelante voy a leer. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están ¿bajo qué? Pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Quién dice eso? Es la Biblia, no yo. Lo dice la Biblia. Ahora bien, ¿quiere algo más? Vamos, voltea la página hacia atrás, vaya al capítulo 1. Capítulo 1. Me avisa cuando lo tenga.
No el capítulo completo porque no lo quiero deprimir. Solo voy a leer del versículo 29 en adelante. No quiero que se me depriman aquí esta tarde. Capítulo 1, versículo 29 en adelante. Escucha lo que dice, lea conmigo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? No solo la hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Yo no hago nada de esas cosas, pero me gusta escuchar de quien la hace. Como dice alguien por ahí, yo no soy chismoso, no me gustan los chismes, pero me entretienen. Ese es el hombre, ese es el corazón del hombre, el hombre caído, el hombre sin Dios. Ahora bien, la última radiografía que le voy a enseñar, vaya conmigo a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 al 4. Segunda carta de Timoteo, a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Escuchen lo que dice, lea lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Se parece eso al? Eso somos nosotros sin Dios. Ese es el hombre sin Dios. Efesios capítulo 2 nos enseña que el hombre sin Dios está muerto, está separado de Dios. El hombre está en desobediencia y es merecedor de los juicios de Dios. Como dice Romanos capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte. Amados hermanos, el hombre sin Dios es digno de su juicio. Y si Dios derrama su juicio sobre el hombre, Dios está siendo justo. Como hemos aprendido en ese atributo a la justicia de Dios. Pero no se queda ahí, amados hermanos. No todo está perdido todavía. No todo está perdido. Por la misma manera que Efesios capítulo 2 nos enseña que el hombre sin Dios es digno de su juicio, también nos enseña que a través de Jesucristo nosotros podemos recibir perdón de pecado, salvación y vida eterna y ser reconciliado con Dios. A través de Jesucristo hay esperanza, aún hay esperanza todavía, porque Cristo resucitó para eso.
Nosotros podemos, el hombre encuentra justificación y salvación en Cristo. Romanos 3:23 dice, porque todos están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, pero a través de Jesucristo, Dios proveyó el medio para que nosotros fuésemos reconciliados nuevamente con Él. Pero es a través de Jesucristo. Amados hermanos, los pecadores necesitan escuchar ese mensaje. La gente que está todavía caminando sin fe y sin esperanza, muerto en sus delitos y pecados, necesita escuchar y saber que hay una vía de escape que es Jesucristo. No todo está perdido. Por tanto, por esa perdición del hombre, por esa depravación del ser humano, la iglesia tiene que participar de la evangelización. Porque si nosotros no hablamos, el hombre no va a entender y a saber que hay una esperanza, que hay una vía, que Dios ya provió el medio para que el hombre fuese declarado justo a través de Jesucristo. ¿Cuántos saben eso? Todos lo sabemos, ¿verdad? Pero afuera hay personas que no lo saben. Afuera hay personas que no tienen la esperanza que usted y yo tenemos, que no han alcanzado la paz que usted y yo tenemos, que no han alcanzado el regalo de la vida eterna que usted y yo recibimos. Ellos necesitan también escuchar de eso. Esa es la razón número 4, amados hermanos. Número 5. Y creo que es para mí la más importante de todas. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos alegramos, nos gozamos, nos contentamos de que somos salvos. Y eso es bueno. Tenemos que contentarnos con eso. Nos gozamos, nos alegramos de poder reunirnos un día a la semana juntos para adorar a Dios. Eso también es bueno. Sabemos que un día estaremos eternamente en la presencia de Dios y nos gozamos con eso, y eso es bueno. Pero ¿sabía usted que esa no fue exactamente la única razón, la razón predominante por la que usted y yo somos salvos? ¿Sabe para qué usted y yo somos salvos? Amados hermanos, el evangelismo es la función más urgente, apremiante e importante de la iglesia de Cristo. ¿Cuánto le gusta escuchar a Pedro cuando dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Punto. Y se acabó el mensaje. Esa es la función suya, amados hermanos. Esa es nuestra función. Para eso fuimos escogidos. Hace unos meses atrás se predicó de la reconciliación. A usted y a mí se nos dio el ministerio de la reconciliación. Hemos sido hechos embajadores. ¿Qué hace un embajador? Hablas en nombre de su nación. Y nosotros nos alegramos y nos da orgullo decir, mi ciudadanía está en el cielo. Y eso es bueno, y es verdad. Pero si usted y yo, nuestra ciudadanía está en el cielo, entonces, y somos embajadores del reino de Dios, entonces, ¿de qué tenemos que hablar? Del reino de Dios.
Eso es lo que hace un embajador. Cuando un embajador no representa bien a su nación en otro país, ¿qué hace el presidente de esa nación? Los manda a buscar. Tú lo que está haciendo daño al reino, al gobierno, a la nación. No está patrocinando en buena forma el país. Lo mandan a buscar. Yo no estoy diciendo que Dios va a mandar a buscar a alguien aquí, por favor. Pero puede ser, quién sabe. Como Pablo le dice a Timoteo, que ninguno robe tu corona. Ninguno robe tu corona. No sabemos, ¿verdad? Amados hermanos, la iglesia existe para ser un faro y una antorcha que alumbre e ilumine a este mundo que está lleno de oscuridad. La iglesia existe para ser un farol que alumbre a aquellos que aún andan en oscuridad. La iglesia existe para ser pregonera del mensaje de salvación. Para eso existe la iglesia. La iglesia existe para hacer que los pecadores escuchen el mensaje de salvación. Para eso existe la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? La iglesia existe para hacer que los pecadores escuchen y reciban el mensaje de redención que solamente se encuentra en ¿quién? En Cristo. Vamos a leer nuevamente en la Biblia. Usted, iglesia del Señor. Amén. ¿Por qué a veces no nos atrevemos a hablar de Cristo con otra persona? Por temor, ¿verdad? Temor, miedo, vergüenza. Vergüenza, yo creo que es el miedo juega un 45%. Pero la vergüenza, este es mi criterio personal, hermano. ¿Sí? La vergüenza es el 55%. Nos avergonzamos del reino. Nos avergonzamos de que sepan que somos cristianos. Eso me pasa solo a mí. Nos avergonzamos de Cristo, hermano. Nos avergonzamos porque van a saber que yo soy cristiano. Ya no van a querer hablarme. Ya me van a poner en la lista negra de ellos. Se van a burlar de mí. Van a decir que yo estoy loco. Vergüenza, hermano. Y eso no sucede hoy día. Pedro se avergonzó de Jesús la noche de que fue encarcelado. No, yo no lo conozco. Y a veces nosotros queremos camuflajearnos entre la gente para caer bien y para encajar, y nos olvidamos de quiénes somos y cuál es nuestra identidad. Pero fíjese que no hay razón por la cual nosotros tengamos miedo, ni temor, ni vergüenza de hablar de Cristo. Porque usted es iglesia de Cristo. Escuche este pasaje. En Mateo capítulo 16. Voy a leer unos versículos. Mateo capítulo 16. Y voy a empezar a leer del versículo 13 en adelante. Una porción bíblica muy conocida por muchos. Esto es Jesús tomándose un café, un espresso, un cappuccino, tomándose una colada, tomándose un cortadito con sus discípulos, ¿verdad? Le gustó eso a los cubanos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La expresión Hijo del Hombre significa Dios, el Dios. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas.
Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Amados hermanos, Jesús no es mi amigo, Jesús no es mi cuate, Jesús no es mi carnal. Jesús es el Señor. Y esa es una de las razones también por las cuales nosotros actuamos de la manera que actuamos muchas veces, porque sí conocemos a Cristo como Salvador, pero no lo hemos reconocido como Señor. Señor, amo, siervo. ¿Cuánto le gusta decir: yo soy siervo de Jesucristo? Un humilde siervo del Señor. Ya ahí lo dañó, porque el que es humilde no dice que humilde, eso se demuestra. Y siervo, ¿sabe lo que significa siervo, amados hermanos? En el contexto que Jesús habla esa palabra: esclavo. Esclavo. Un esclavo no hace lo que quiera. El esclavo hace lo que el amo diga. Amén. Entonces dice: ¿quiénes dicen vosotros? Y ustedes, ¿quiénes deciden que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, piedrita. Sobre esta roca, que Jesús, lo que Él dijo, edificaré mi iglesia. Iglesia, escucha lo que el Señor dice. Y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, ¿por qué estoy leyendo este pasaje bíblico? Porque la gente allá afuera, número uno, necesita saber quién es Jesús para ti. Segundo, para que tú no tengas miedo de predicar, hablar de Cristo, porque Jesús dijo que nada se va a interponer con su iglesia. Además, antes de partir le dijo: estaré con vosotros todos los días. Jesús está con nosotros todos los días. Y por eso debemos fortalecernos en el poder de su fuerza. El hombre allá afuera necesita saber: ¿quién es Jesús? Oh, no, un buen hombre. Dicen por ahí que un hombre que hizo muchos bienes, hizo mucho bien a los pobres. Pero para ti, si alguien te hiciera esa pregunta hoy mismo, si vamos a poder que Jesús llegara hoy aquí, Jesús llegara hoy aquí y nos hiciera a nosotros esa pregunta, no me conteste lo que usted le diría. Contésteselo usted. Le diríamos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Señor, el Salvador. O simplemente diríamos, como le dijo Pedro: tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. No, pero ¿quién es Jesús para nosotros? Amados hermanos, nosotros decimos creer en la segunda venida del Señor. ¿Cuántos creen que Jesús viene nuevamente? Todos creemos, ¿verdad? Todos creemos en el segundo retorno, en el retorno de Cristo. Pero ¿sabe qué? La realidad es que vivimos como si no lo creyéramos. Hablamos de la segunda venida de Cristo. Hablamos del retorno de Cristo, pero la realidad es que muy poco lo creemos. Muy poco vivimos, estamos viviendo como si realmente creyéramos que Jesús viene nuevamente. Amados hermanos, si en realidad creyéramos eso, si de verdaderamente creyéramos eso de verdad, estaríamos dando a conocer el Evangelio a todas personas. Si realmente creyéramos
de verdad que Cristo viene nuevamente, estuviéramos predicando el Evangelio a todas las personas que vengan a nuestro alrededor. Porque usted sabe lo que significa que Cristo venga nuevamente. Amados hermanos, nosotros no sabemos el día ni la hora en que Cristo regresará. ¿Alguien lo sabe? De tiempo en tiempo aparecen muchos locos diciendo yo sé el día y dicen fecha y dicen cosas y después tienen que desaparecerse porque, amado, nadie lo sabe. Si Jesús mismo dijo, solo lo sabe el Padre, o sea, nadie sabe. Nosotros no sabemos el día ni la hora de su venida y por tal razón debemos estar haciendo esto con un sentido de urgencia. Porque no sabemos, o no sabemos tampoco cuándo nos vamos a ser enviados a buscar, porque esta noche podemos también partir nosotros. Nosotros tenemos que vivir realmente como que creemos que Cristo viene nuevamente. Y una muestra de vivir creyendo esto verdaderamente es compartiendo el Evangelio con todas personas. ¿Cuántos dicen amén? No sabemos el día ni la hora, pero la Biblia, amados hermanos, nos deja saber cómo serán los tiempos cuando Cristo vuelva nuevamente. No sabemos el día ni la hora, pero la Biblia nos da a entender cómo serán los tiempos. Escuche lo que dice Jesús en Mateo capítulo 24. Voy a leer Mateo capítulo 24, voy a leer del 36 en adelante. Mateo capítulo 24. Dice así, 24, 36 en adelante. Voy a leer hasta el 38. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero escuche lo que dice. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hoy la gente vive como que no hay un Dios. O la gente vive que ellos son sus propios dioses y viven una vida, como decía la canción, una vida loca, una vida desordenada, una vida sin temor ninguno, una apatía aún dentro de la iglesia del Señor, una apatía, una frialdad, una indiferencia, un conformismo, una complacencia, donde todo el mundo hace lo que le dé su voluntad. Eso pasaba en el tiempo de Noé. Noé, ¿cuántos días duró Noé? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo duró Noé preparando el arca? ¿Cuánto? No se lo va a decir, lo va a dar tarea. Vaya a Génesis, capítulo 5. Biblia, tenemos que leer nuestra Biblia. Noé, viene un diluvio, hablándole a la gente, este Noé está loco. Noé empieza con su arca y a hacer su arco ahí, la gente, este está loco, se chifan los cables y todas esas cosas. Y vino el tiempo y vino el diluvio y ¿qué? Se ahogó todo el que. Solo se salvaron Noé y su familia. Así va a ser, amados hermanos. No sabemos el día ni la hora. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3. 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice así.
Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a las mujeres encintas, y no escaparán. Hermano, nuevamente pregunto, ¿creemos nosotros verdaderamente que Cristo retornará a la tierra? Entonces vivamos como si lo creemos. ¿Y cómo enseñamos que lo creemos? Predicando el Evangelio a otras personas. Algo más fuerte todavía, vaya conmigo, segunda de Pedro. Oye, hemos hablado mucho de Pedro hoy. Segunda de Pedro, capítulo 3. Biblia, hermano, yo le digo algo, aquí usted va a encontrar un lugar donde se predica y se habla la Biblia. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9 al delante, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Escuche esto, amados hermanos, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Hace qué tiempo usted no escuchaba ese versículo? Eso es serio, hermano. Eso es serio lo que le espera a este mundo sin Dios. Esto es serio lo que le espera al hombre que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha confesado a Jesucristo como su Salvador y como su Señor, como Rey. Amados hermanos, porque predicar el Evangelio es la función más urgente de la iglesia, y porque no sabemos el día ni la hora en que Cristo volverá, tenemos que participar del evangelismo. Tenemos que participar, tenemos que evangelizar, tenemos que compartir con otros a Jesucristo, tenemos que hablar de la esperanza que solamente se obtiene a través de Jesucristo. Sexta razón. La sexta razón por la cual nosotros tenemos que participar del evangelismo es porque tenemos en ello un potencial de servir a Cristo. Nosotros fuimos llamados no simplemente para estar sentados escuchando mensajes, predicaciones, enseñanza. Nosotros fuimos llamados para servir al Señor. El mismo Cristo dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Y una manera que nosotros podemos servir a nuestro prójimo es compartiendo el mensaje de la buena nueva de salvación. Eso es una manera. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Escuche lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Lo tenemos. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya,
creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y una de esas obras es pronunciar la buena nueva de salvación. No solamente debemos evangelizar, sino que tenemos que hacer discípulos. Una cosa es evangelizar, otra cosa es ser discípulo. ¿Y por qué la importancia, amados hermanos? Cuando nosotros predicamos allá afuera o alguien le compartimos el mensaje de salvación, alguien recibe del Señor Jesucristo, en este lugar, en la iglesia del Señor, tiene un lugar donde ser discipulado, donde crecer en la fe y aprender e ir a hacer lo mismo con otros. Porque eso se trata. Hacemos discípulos para que ellos vayan a otros discípulos. Así que el evangelismo no es simplemente predicar, también hay que hacer discípulos porque el Señor nos manda a eso. ¿Están preparados para la última razón? Que creo que le va... Si esta no nos hace tener una relación, hermano, entonces estamos muertos. La sexta y última razón por la cual usted y yo tenemos que participar en el evangelismo es por la realidad del cielo y el infierno. ¿Cuántos creen que hay un cielo? Ahora, si yo digo que creo que hay un cielo, debo creer también que hay un infierno. Porque sin la realidad del infierno no tendrías que hablar del cielo. El infierno es un lugar real. Y es el lugar donde irán aquellos que no reconozcan a Cristo como su Señor. Eso no lo digo yo, hermano. Eso lo dice la Biblia. Mas por cuanto ellos no creyeron, serán condenados. Pero sabe, olvídese de que si el infierno, como dice, ¿verdad? Para todos esos símbolos que se usa, que el fuego no se termina, que el gusano. Para mí, ¿sabe cuál es el peor infierno? El saber que voy a estar eternamente separado de Dios. Ese es el peor infierno. De saber que ya estoy eternamente separado de Dios. Es una realidad. Vamos, hermano, el simple hecho, escuche esto y lo voy a hablar de corazón a corazón. El simple hecho de pensar que personas que son familiares nuestros, amistades nuestros, conocidos nuestros, están en riesgo de ir al infierno, de ir a hacer algo por lo cual nosotros fuéramos movidos a hablar de Jesucristo. Nosotros no convertimos a la gente, pero por lo menos no tiene excusa porque le hablamos. A eso fuimos llamados, a hablarle. Yo no tengo poder de persuasión para convertir a la gente. Eso lo hace el Espíritu Santo. Mi trabajo es sembrar la semilla. Mi trabajo es dar el mensaje. Pero si nada más de pensar esto, hermano, ¿sabes lo que un familiar mío, un amigo, una persona que yo conozco, que se va sin Cristo, está en riesgo de irse al infierno? Esto es una razón, hermano, de carácter urgente para nosotros no callar a hablar de Cristo. Esto debiera ser una razón, amados hermanos, que nos mueva con un sentido de urgencia, con diligencia, con entrega, con toda nuestra alma, sabiendo, porque usted y yo conocemos lo lindo que será estar en la presencia de Dios eternamente. Ya conocemos, la Biblia nos da un vislumbre de las cosas que nos esperan a nosotros, pero también nos enseña de las cosas que le esperan a aquellos que se van sin Cristo. Piense por un momento eso, cielo, infierno.
Este tipo de predicación ya está obsoleta en este tiempo. Pero es lo que necesitamos nosotros entender, que hay una realidad. El cielo es real, de la misma manera el infierno también es real. Y eso debiera. Veamos lo que dice la Biblia de este lugar. Vaya conmigo a Lucas. Lucas capítulo 16. Y voy a estar leyendo versículo 27 al 29. Todos conocemos, esta es una parábola, ¿verdad? Cuando Jesús habla de dos personajes, ¿verdad? Que uno va al lugar de tormento y otro va al seno de Abraham, o sea, por vía del cielo, ¿verdad? Dice así: entonces le dijo, te ruego, pues Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Para que ellos no vengan al lugar de tormento. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sabe que usted y yo en este tiempo somos los Moiséses y los profetas? Profeta no es alguien que anda prediciendo, tratando de predecir el futuro a una persona. Los profetas de este tiempo somos aquellos que predicamos el evangelio, como dice el apóstol Pedro. Todo aquel que predique el evangelio es profeta porque está hablando el mensaje de Dios. Es un lugar real, hermano. No es una falacia, no es una fábula, es un lugar real. Mateo 25. No voy a leer un versículo de ese capítulo. Es cuando Jesús habla de cuando Él venga, va a dividir los cabritos de las ovejas y qué va a pasar al final. Capítulo 25, versículo 46. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esas son palabras de Jesús. Palabra de Jesús, no de Winston Maldonado. Palabra de Jesús. Ahora, vaya conmigo y ya estamos aterrizando. Apocalipsis. Yo le dije que hoy íbamos a leer Biblia como lo hicimos la semana pasada. Apocalipsis capítulo 20. Voy a leer del versículo 11 al 15. Y escuche, lea con entendimiento esta palabra. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no, escuche esto, hermano. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego. Este versículo, vamos a hacer uno, debiera servir, si fuera el único que sirviera para empujarnos a nosotros a abrir nuestra boca. Apocalipsis 21. Voy a empezar a leer versículo 5 adelante. Apocalipsis 21.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y él me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A través de estas predicaciones, amado hermano, mi objetivo ha sido que nosotros entendamos que verdaderamente tenemos una responsabilidad. Mi objetivo ha sido que nosotros sepamos lo que es el Evangelio. Ya sabemos que el Evangelio es que Cristo murió por nosotros pecadores, fue sepultado y al tercer día resucitó para que en su nombre se predique el arrepentimiento y perdón de pecado. También para que sepamos sobre el evangelismo y que nosotros tenemos que despertar a esta realidad, que debemos nosotros entender que el Señor está esperando algo de nosotros. Sabe, un día usted y yo también estaremos frente al tribunal de Cristo y seremos llamados a cuenta, así como aquellos que se dieron los dones, se recuerdan los talentos, y los llamaron a cuenta. ¿Tú qué hiciste con el tuyo? ¿Y tú qué hiciste? Y nosotros así también seremos llamados a cuenta. Tenemos que dar cuenta por lo que dejamos de hacer. Yo les exhorto, yo les ruego, yo les pido y invito que como iglesia del Señor cumpla su responsabilidad, que es de compartir el mensaje del Evangelio. O sea, bueno, pero es que yo no sé cómo evangelizar. Yo no sé, nunca lo he hecho. La mujer samaritana no tuvo Biblia en su mano, tuvo un encuentro con Cristo y de inmediato empezó a hablar en toda Samaria que había conocido al Cristo. Vamos a estar de pies. Ahora vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos dé la fuerza y la voluntad para poder poner eso por obra. Amén. Oremos. Damos gracias, mi Dios, por el gran privilegio que nos has dado de ser llamados tus hijos. Gracias porque aun cuando nos encontramos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Gracias porque no está todo perdido aún. Hay esperanza para el hombre que anda perdido sin fin, sin esperanza. Y para eso tú nos has escogido a nosotros, para que seamos los portadores de las buenas nuevas. Porque el Evangelio es que tú, mi Cristo, moriste por nosotros los pecadores conforme a las Escrituras. O sea, que ya era un plan. Fuiste sepultado y al tercer día resucitaste conforme a las Escrituras. Para que en tu nombre nosotros prediquemos el arrepentimiento y el perdón de pecado. Tú nos escogiste como embajadores de tus reinos. Nos diste a nosotros el ministerio de la reconciliación. Porque si nosotros nos hablamos como aquellos que no han escuchado van a oír. Si no le enseñamos cómo van a entender. Por eso en esta tarde, Padre amado, en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo, te rogamos que nos ayudes a no dejar esto
estas herramientas a un lado cuando lleguemos a nuestra casa, sino que nos dediquemos a leerla, a estudiarla y a compartirla con otros, Señor, hasta que llegue un momento que no necesitamos de ninguna de ellas para poder hablar del mensaje de las buenas nuevas. Esto simplemente son herramientas que tú nos concedes hasta que nosotros nos atrevamos en nuestra propia palabra compartir el Evangelio. Oh Espíritu Santo, sabemos que hay una realidad, que hay un cielo y un infierno. Que esta palabra que hemos escuchado, que hemos leído en este día, se queden grabadas y que retumben y hagan eco en lo más profundo de nuestro ser. Porque hay mucha gente todavía ahí que necesita escuchar el mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser los obreros que tú deseas que nosotros seamos. Ayúdanos, Señor, a serte fiel hasta la muerte. En el nombre de Jesús. Amén.